Buenos días. Se abre la sesión de esta convocatoria de pleno extraordinaria del día 6 de agosto. Primer punto del orden del día: observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 13 de junio de 2014, de las que el pleno toma conocimiento. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí? ¿Alguna objeción al acta? No hay objeción. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? No. Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Por lo tanto, se pasa al tercer punto del orden del día, al cuarto punto del orden del día. Luego ya motivaremos los otros dos asuntos. Al final, el cuarto punto del orden del día, que es la ordenanza fiscal de actos de contenido urbanístico por cambio de uso en suelo urbano. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo y Hacienda. Buenos días. Se propone la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de actos con contenido urbanístico y en concreto se propone la modificación del artículo 8 en el punto primero, subapartado primero, en el apartado segundo, y asimismo añadir nuevos apartados en todo lo referente a lo que es el establecimiento de la cuota tributaria. Se pretende con dicha modificación establecer cuotas tributarias en aquellos casos en los que se lleve a cabo cambio de uso, tanto dependiendo de si el suelo es rústico o urbano, de tal manera que quedarían establecidas las siguientes cuotas. En el apartado primero, en todo aquello que se refiera a cambios de uso de edificios, construcciones e instalaciones, siempre que tengan que ver con el otorgamiento de una licencia para el cambio de uso originario de bienes inmuebles, estableceríamos una tasa variable de 3 euros por metro cuadrado de superficie del techo afectado, estableciendo una tasa mínima de 100 euros. En el apartado segundo, que este sería uno de los apartados que se incluye nuevo, habría que distinguir distintos supuestos. Aquellos supuestos de tramitación de instrumentos de planeamiento en suelo urbano, es decir, cualquier modificación puntual, que establecería una tasa fija de 250 euros. En aquellos supuestos en que se lleva a cabo tramitaciones de instrumentos de planeamiento, de desarrollo y gestión urbanística, tales como planes parciales, planes especiales en suelo urbano no consolidado, se establecería una horquilla diferenciada en función de la superficie con una tasa mínima fija de 250 euros. En cuanto a la tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, todo lo que tiene que ver con modificaciones puntuales, planes especiales en suelo urbanizable o no urbanizable, es decir, todo lo que tiene que ver con suelos rústicos, igualmente se establecería una tasa fija mínima de 250 euros y se establecería también una diferenciación en función de la superficie con una horquilla diferenciada. Y estableceríamos también un apartado referente a todo lo que tiene que ver con cambios de uso de suelo que proviene de modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico, en cuyo caso se tendrán en cuenta dos factores. No solamente se tiene en cuenta lo que es el importe que derive de multiplicar los metros cuadrados por el suelo afectado, es decir, por lo que es el solar, sino también todo lo que tiene que ver con la edificabilidad, es decir, el número de plantas. Asimismo, incluiríamos novedades que no están introducidas en la ordenanza, que tienen que ver con todos aquellos edificios que están catalogados, que están dentro del catálogo, y todo aquello que suponga modificación de dichos inmuebles. Se establecería una tasa de 200 euros y todo ello se vería incrementado también con aquellos importes que deriven de los gastos de publicación de anuncios en medios de prensa diaria y boletines oficiales, que hasta ahora no se cobraba absolutamente nada. Sí se cobraba por otros actos administrativos, pero en concreto por la tramitación de modificaciones puntuales no. Con ello se da cobertura, bueno, pues a esos supuestos de cambio de uso, siempre y cuando distinguiendo entre los que están permitidos y no permitidos dentro de lo que es la legalidad vigente, y dando cobertura al establecimiento de esa tasa con el conseguimiento y aprovechamiento que puede suponer esos cambios de uso para aquellas personas interesadas que los impongan. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde, gracias, señor portavoz. Bien, buenos días a todos y a todas. Hay veces que cuando uno predica parece que predica en el desierto, pero otras veces su prédica es como la semilla que cae en una buena tierra y parece que germina, ¿no? Bueno, pues con esta tasa nos ocurre algo. Bueno, nos encontramos con una tasa que ha sido petición expresa de este grupo político durante al menos más de un pleno,
y parece que por fin va a ser realidad. Nuestra intención no era otra que la de que aquellas personas que pedían un cambio en la calificación de tanto del suelo como de los edificios no les saliera gratuito, sino que tuvieran que pagar la tasa correspondiente, cosa que nuestra ordenanza no recogía. Ya vemos que la ordenanza va a ser modificada, se incluye el coste de ese tipo de peticiones, por lo tanto nos alegramos del trabajo realizado y por supuesto que le vamos a aprobar esta modificación que se propone, más amplia si cabe que lo que nosotros en principio planteamos, pero entendemos que es ese hueco, ese agujero que tenía la ordenanza y que merece la pena, ¿no? Hay ciertas situaciones que no tienen por qué ser gratuitas cuando el peticionario es particular. Nos parecería que eso, de no ser así, sería injusto para con el resto de ciudadanos y ciudadanas. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, la verdad que sí, como comentaba el portavoz de Izquierda Unida, era una reivindicación que se había hecho en este salón de pleno en más de una ocasión y creemos además que era necesaria, ¿no? Porque siempre que se presenta algún tipo de modificación de este tipo, de esta envergadura, es porque la persona que lo presenta va a obtener un beneficio. Quizás nosotros la tacháramos de poco ambiciosa, no sé a raíz, a partir de ahora qué ocurrirá, ¿no? Pero lo que así hemos podido ver durante estos últimos años de la burbuja inmobiliaria es que aquellos propietarios de terrenos, aquellas empresas que compraban esos terrenos y cambiaban o modificaban el suelo, pues obtenían un pingo de beneficio, ¿no? Por eso decimos que quizás un poco ambiciosa. No sé, en el apartado del cambio de uso del suelo que provenga de modificaciones puntuales o del planeamiento urbanístico, la tasa que se quiere aplicar es de 0,03 euros por metro cuadrado de suelo. Quizás se podía haber elevado un poco más porque creemos que es donde se obtiene verdaderamente el beneficio. En cuanto a la modificación de los muebles catalogados, en el que ya se ha traído aquí a este pleno alguno, bueno, pues también nos parece que la cifra de un bien de esta envergadura, cobrar 200 euros, se nos hace poco. Evidentemente vamos a aprobar también esta tasa porque creemos que, aparte de necesaria, yo creo que afecta quizá, y eso lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, a personas que tienen más capacidad económica que en otras y por supuesto estamos de acuerdo con ella. Ya le digo, quizás un poco ambiciosa en algunos aspectos de la misma, pero al fin y al cabo una tasa que no teníamos y que yo creo que era necesaria para este ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues efectivamente, como hacían referencia ambos portavoces, nuestra ordenanza, la ordenanza que se había establecido en nuestro municipio, actos de contenido urbanístico, que no existía antes y que se había aprobado durante esta legislatura, efectivamente había algunas cuestiones que no estaban lo suficientemente matizadas. Y lo decíamos en la intervención de algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, como eran modificaciones de determinados cambios de uso o ampliaciones de uso de determinados edificios para poner en valor y rehabilitar los mismos o incluso hacerlos compatibles con las situaciones urbanísticas existentes en nuestro municipio. Decíamos entonces, y así aparecía recogido en la propia ordenanza, que sí aparecía claramente establecido una tasa para lo que era o aquello que tenía que ver con suelo rústico, pero verdaderamente no venía recogida esa tasa en aquellos supuestos en que los cambios de uso afectaban a suelo urbano. Y de ahí pues nace esa voluntad y desde el consenso se trata de buscar pues el establecimiento de una ordenanza que sobre todo sea equilibrada, porque si algo se ha tenido muy en cuenta a la hora de establecer esta misma ha sido un estudio comparativo con ordenanzas de otros muchos municipios. Es verdad que en nuestra comunidad autónoma podemos decir que no hay ordenanzas en este sentido. Nos ha tocado compararlo con otras comunidades autónomas y establecer una tasa equilibrada que, desde luego, si hace usted la comparativa, señor Acero, puede ver cómo estaremos por debajo incluso de la media nacional a lo que es el establecimiento de la tasa. Si hubiéramos establecido una tasa demasiado alta, nos hubiera acusado también de que establecemos una tasa demasiado alta y que tenemos afán recaudatorio. Por lo tanto, hemos tratado de establecerla de una manera equilibrada y sobre todo teniendo en cuenta esos cambios de uso dependiendo de si son en suelo urbano o en suelo rústico y siempre estableciendo, como le decía, de una manera teniendo en cuenta que en cualquier caso la tasa, para que todos nos entiendan, está calculada siempre en función de la superficie. Por lo tanto, hemos tenido en cuenta el establecimiento de esa tasa mínima para todos los supuestos y en el momento en que haya esos excesos de superficie
establecer una horquilla que aparece tasada en el supuesto para que se calculen las mismas. Hacía usted referencia a uno de los supuestos que aparece recogido en la ordenanza, que se refiere al último de ellos, al cambio de uso de suelo, tanto para rústico como para urbana, donde nosotros lo que hemos tenido en cuenta son dos factores, no solamente el solar, sino también la edificabilidad. Es decir, si hablamos de un edificio de 300 metros, para que todos nos entiendan, esos 300 metros de solar, imagínense que pudieran construir en 3 plantas, supondrían 900 metros cuadrados, y eso supondría pues establecer la tasa sumando esos dos factores. Por lo tanto, entendemos que la tasa se ha hecho buscando sobre todo un equilibrio, que no suponga tampoco un gravamen para aquellos que lo tienen que llevar a cabo el pago, pero también que no sea gratuito el cambio de esos suelos, porque en muchas ocasiones, como decía al principio, supone siempre un incremento de lo que es el aprovechamiento del cambio de uso. Y para que todos los ciudadanos entiendan, porque creo que es una ordenanza muy técnica, y hablar de cambios de suelo o de uso en suelo urbano y en suelo rústico, pues al final el ciudadano no entiende nada de lo que son los conceptos urbanísticos, pero para que todos lo entiendan, es decir, aquel que solicita uso permitido, por ejemplo, un cambio de lo que es un local o un garaje a vivienda o viceversa, para que todos nos entiendan, eso es lo que se trata de establecer, es decir, establecer unas tasas para aquellas personas que, teniendo una propiedad, que es un local o un garaje, lo que piden ahora es un cambio de uso y que eso se destine a vivienda, que serían lo que son usos permitidos, o en aquellos supuestos en los que, tratándose de suelos urbanos, lo que se piden son modificaciones puntuales, por ejemplo, para incrementar en altura, lo que tenía 2 pasa a 3, a eso es a lo que se refiere, y eso es lo que viene a regular esta tasa, esos cambios de uso que en definitiva suponen un aprovechamiento para aquel que lo solicita, y que nosotros como administración establecemos una tasa pues para establecer ese equilibrio económico y sobre todo garantizar esa justicia social a la que se hacía referencia por parte del portavoz de Izquierda Unida. Damos un turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí, se agradece muy mucho la explicación en algo que iba a hacer yo, porque me daba la sensación de que estábamos enfrascados en un debate excesivamente técnico, y yo creo que el ciudadano lo que necesita saber es qué es lo que estamos aprobando. Por ponerle en antecedentes, recordarle a los ciudadanos que a este pleno se trajeron 2 modificaciones. Una consistía en que el edificio de Correos estaba destinado a oficinas y Correos pidió que fuera considerado vivienda, y en ese momento fue cuando el portavoz de Izquierda Unida dijo públicamente: me parece que eso no puede ser así y que esto no puede ser gratuito, ¿no? Que si alguien quiere que haya un cambio de uso en su edificio, pues tendría que pagar por ello. Esa fue la primera. Y la segunda vez, recuerdo también, que también le tocó al portavoz de Izquierda Unida decirlo, fue con la iglesia de Santo Domingo, que se pretendía un cambio de uso, que tenía uso religioso, y la persona que lo adquirió quería cambiar su uso. Y volvimos a decir lo mismo: nos parece que esto no puede ser gratuito, ¿vale? Y a partir de ese momento los técnicos municipales se han puesto a trabajar elaborando una ordenanza que podrá ser más o menos ambicioso, pero al menos existe, ¿no? Que yo creo que es lo interesante. Y lo interesante ahora es que los ciudadanos tienen que saber que las modificaciones urbanísticas no son gratis, y que cada vez que uno quiere hacer una modificación, un cambio de uso, ya sea en el suelo, ya sea en un edificio, pues va a tener que pagar por ello. Y como bien decía la portavoz del Gobierno, por justicia social, pues claro que sí, ¿no? También decía el portavoz del Grupo Socialista que normalmente quien realiza este tipo de modificaciones es aquella gente que dispone de un nivel económico bastante elevado. Por lo tanto, está bien que exista una tasa al respecto. Por nuestra parte no va a haber ningún problema en aprobarla, y agradecer el buen trabajo que se ha hecho desde los servicios técnicos. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, contestando un poco a las palabras de la portavoz del Partido Popular, evidentemente nosotros hemos visto algo de la legislación también, parte de la legislación de Extremadura, y no había mucho por donde verlo. Habíamos visto la legislación de otras comunidades autónomas, y por eso le decía lo de poco ambicioso, ¿no? Porque digamos que los índices de referencia que se aplicaban en este caso en el Ayuntamiento de Trujillo, bueno, pues estaban por lo bajo. O sea, estábamos de acuerdo en eso, en que se estaban aplicando por debajo de la media a nivel nacional. Volver a remarcar, siempre y cuando se produce una modificación, un cambio de este tipo, de esta envergadura, es de una persona que tiene un bien, evidentemente, ¿no? Y no es que tengamos que gravar ese bien, pero sí es cierto que de alguna manera pues tiene que pagar algún tipo de impuesto, de tasa, como se está haciendo. Las tasas, que como todos sabemos, no es un impuesto progresivo, sino aquí pagamos todos igual, todos por igual. Y entonces, bueno, pues, por eso decía yo que era un poco ambicioso en ese aspecto. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con esta tasa, y que se va a aprobar sin lugar a duda por parte del Grupo Socialista.
y bueno, ya cuando haya que hacer modificaciones pertinentes en el tema económico, pues hará. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Para terminar, solamente aclarar varias cuestiones en cuanto a las menciones que se han hecho por parte del portavoz de Izquierda Unida y esas dos modificaciones que vinieron a este pleno, tanto del edificio Santo Domingo como Correo. Lo explicamos entonces y lo explicamos nuevamente ahora. Es decir, lo que había en Trujillo era una problemática y una contradicción entre lo que es el texto escrito y el planeamiento, con lo cual nos veíamos en la obligación de hacer esas modificaciones para ampliar uso y rehabilitar edificios, no únicamente orientados a esos cambios de uso que puede solicitar el propietario en un momento puntual, con los ejemplos a los que hemos hecho referencia, pero sí que esas modificaciones se plantean para ampliar y compatibilizar uso y, en definitiva, poder rehabilitar edificios. En el caso de Correos, en el caso de Santo Domingo, la estancia de parte, pero también podemos pensar en otros muchos edificios situados, como puede ser el edificio de la policía local, el edificio del Silo, etcétera, etcétera, donde se hacía necesario ajustar esas contradicciones y esos errores que existían entre el planteamiento y las normas subsidiarias. Y, por supuesto, evidentemente que nace ahora, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá hubiera existido en aquellos momentos donde se llevaron a cabo esos grandes cambios de uso para construir fotovoltaicas, donde perdimos grandes cantidades de dinero. Ojalá hubiera existido ya entonces, hubiéramos tenido unos importantes ingresos en el ayuntamiento a través de una tasa que se repercute pues en mejorar los servicios. Y efectivamente hacía referencia el portavoz del Partido Socialista a que las tasas establecen unas cuotas mínimas fijas, pero sí tiene un carácter progresivo y se deduce de la propia descripción de la misma, con las horquillas que se establecen en función de la superficie, como decía al principio de la intervención. Yo creo que poco más tenemos que añadir. Sí, felicitarnos porque sí que somos pioneros en esta ordenanza. En nuestra comunidad autónoma no existe ninguna a día de hoy y esto es el resultado de ese trabajo que se ha hecho por parte de los servicios técnicos, ese estudio comparativo con todas y cada una de las ordenanzas existentes en otras muchas comunidades y que al final establecemos una tasa que podemos decir que repercute en beneficio de las arcas municipales, pero que también cobraremos en esos casos de cambio de uso de suelo y, sobre todo, que es una tasa que está por debajo de la media nacional y que, por lo tanto, queda a un lado ese afán recaudatorio. Nada más. Bueno, yo creo que poco más que decir, simplemente que seremos pioneros, que seremos los primeros de Extremadura que tendremos una ordenanza de estas características. En ninguna otra localidad de nuestra región se graba este tipo de actos, que es cierto que cuando suceden pues pueden llevarnos a pensar que es injusto que se produzcan esos cambios de uso sin ningún tipo de beneficio o repercusión para el ayuntamiento. Nosotros hemos intentado, sobre el tema de la falta de ambición de la ordenanza, ¿no? Hemos intentado que sea una ordenanza, bueno, pues como bien ha dicho la portavoz, progresiva, y que tampoco se convierta en un corsé que impida que quien quiera realizar una serie de actividades o este tipo de cuestiones que a veces son más normales de lo que podemos pensar o parecer, piense que se le ponen trabas o muchas dificultades en nuestro ayuntamiento y por lo tanto piense en otro lugar donde hacerlo. Esa alfombra roja que hay que poner a las personas que vienen a poner un negocio o que vienen a hacer una actividad o que quieren simplemente bueno, pues, establecerse en nuestra ciudad, debemos hacerlo también con elementos de este tipo y tampoco podemos, bueno, podría haber sido mucho más llamativo decir que Trujillo grabará los cambios de uso con 3.000 euros. Pero no es eso de lo que se trata de hacer algo serio, coherente y que no ponga en riesgo, como digo, pues el que nuestra ciudad siga siendo una ciudad atractiva para invertir o para instalarse y por lo tanto tenemos que buscar el equilibrio entre ser pioneros en Extremadura con esta cuestión, imponer un gravamen a aquellos que cambian el uso de sus edificios, de sus locales o de sus terrenos, pero evidentemente también, como digo, manteniendo una dosis de cordura a la hora de que nuestra ciudad no se convierta en el sitio donde cualquier actividad de esas características es grabada de una manera exagerada. Yo creo que el trabajo que se ha hecho por parte de los servicios técnicos es muy positivo y por lo tanto la buena voluntad que veo en los grupos pone de manifiesto que estamos recogiendo una necesidad, ¿no? de nuestra representación y corporación municipal. Se somete a votación la ordenanza fiscal de actos de contenido urbanístico por cambio de uso del suelo urbano. ¿Votos a favor? ¿En contra?
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Quinto punto del orden del día, ordenanza de convivencia ciudadana general sancionadora para reducir cuantía y bonificación del 50% por pronto pago. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone la aprobación provisional de la ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y la protección del entorno urbano de Trujillo, siendo conscientes desde el excelentísimo ayuntamiento de esa necesidad de proteger el patrimonio común y considerando sobre todo esa importancia de lo que es la convivencia ciudadana y sobre todo que no se deteriore todo aquello que es patrimonio común o incluso patrimonio privativo con comportamientos que a veces son constitutivos de ciertos comportamientos incluso vandálicos, y el uso de la potestad reglamentaria que se viene estableciendo por la propia ley reguladora de base del régimen local. Se trata de establecer con esta ordenanza una herramienta eficaz que pretende fundamentalmente disminuir y llegar a eliminar lo que es la erradicación y la determinación a través de todos esos actos vandálicos mediante una serie de conductas que aparecen perfectamente descritas, estableciendo la infracción y la correspondiente sanción y sobre todo determinado quiénes son las personas responsables, tanto individual o colectivamente, según se actúe de una manera personal o en grupo. En la propia ordenanza decir que no solamente se establece ese régimen sancionador con las infracciones y las acciones correspondientes, con las calificaciones previstas en leves, graves y muy graves, sino que además se establecen otro tipo de mecanismos como son todos aquellos que son restablecer el daño ocasionado y hacer una valoración también del mismo. En definitiva, un conjunto de medidas que lo que pretenden fundamentalmente es garantizar esa convivencia y el civismo entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde, gracias, señora portavoz. Bien, nos propone el equipo de gobierno para su aprobación por parte de este pleno una ordenanza de convivencia ciudadana, una interesante ordenanza que nosotros no tenemos claro si lo que se propone es llenar un vacío inexistente o simplemente aglutinar casos que antes estaban deslavazados y que podían ser sancionados, aunque no aludiendo a esta ordenanza, sino a la ley general o a cualquier otra cosa. Para nosotros esta es una de las grandes oportunidades perdidas de haber hecho un ejercicio de convivencia y de participación ciudadana con esta ordenanza. Antes de traer a pleno esta ordenanza, nosotros, si hubiéramos estado donde están ustedes sentados, la hubiéramos comentado con todas las asociaciones y se hubiera trabajado, porque esto tiene mucho que ver con la convivencia, con los que convivimos en la ciudad. Y entonces es necesario que sean partícipes y conocedores de ella. Ahora vamos a hacerlo al revés y yo se lo voy a proponer, que hagamos también las cosas al revés, que a partir de ahora esta ordenanza pase por todas las asociaciones, se trabaje, incluso llegue hasta los colegios, porque es fundamental que todo el mundo conozca el reglamento de convivencia ciudadana. Es un poco la norma que nos vamos a dar para convivir en la ciudad. Y desde nuestro punto de vista lo estamos haciendo al revés, de arriba a abajo. Nosotros somos más partidarios de hacer las cosas de abajo arriba, es decir, deberíamos haber tenido un amplio trabajo con asociaciones, con reuniones con colectivos, que nos hubieran dado su opinión al respecto y a partir de ahí, con este documento, que me parece un documento magnífico y que está francamente bien elaborado, pues empezar a trabajar. Pero no traer ya el documento hecho al pleno sin un consenso previo con todas las asociaciones. ¿Por qué digo esto? Porque nos preocupa fundamentalmente la aplicación que pueda tener esta ordenanza y su excesiva rigidez. Es una ordenanza muy específica y que puede ser aplicada con una rigidez exhaustiva, pero también puede ser aplicada con mucha flexibilidad, y es lo que nosotros les vamos a proponer. Pero claro, para que se aplique con flexibilidad hay que conocerla. Si no se conoce, difícilmente se actúa con flexibilidad. Por ello, repito, y en esta primera intervención les vamos a proponer, aunque la disposición adicional primera lo recoge, y no dudamos que se haga, pero nosotros creemos más en el poder de la formación que en el poder de la coerción. Sí, quizás por aquello de la deformación profesional uno cree más en la educación como elemento que transforma el mundo que en las propias leyes que imponen a los individuos sanciones, ¿no? Yo creo que esta ordenanza debe ser trabajada, muy trabajada con todos nuestros jóvenes y no tan jóvenes, en el ámbito de la convivencia y de la ciudadanía, y debe ser muy conocida por todos los ciudadanos, porque si no se puede convertir en el ladrillo que uno usa
para reñir, entre comillas, a sus ciudadanos. Y yo creo que eso no es bueno. La ordenanza, repito, técnicamente nos parece magnífica, está muy bien tipificada, recoge un sinfín de casos que regulan la convivencia de los ciudadanos de Trujillo, y en ese sentido bienvenida sea. Yo creo que era necesario que Trujillo tuviera una ordenanza de este estilo. Ahora bien, la forma en la que la hemos traído nos parece, repito, el trabajo de arriba abajo. Nosotros somos mucho más partidarios de haber empezado por abajo y haberlo traído aquí. Ahora bien, nosotros le vamos a recomendar que revirtamos el trabajo, que aunque aprobemos esta ordenanza, revirtamos el trabajo y empecemos a trabajar esta ordenanza con los distintos colectivos de la ciudad. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí. Bueno, en cuanto a este punto de orden del día, nosotros como Grupo Socialista echamos en falta el diálogo con el equipo de gobierno, de verdad. Yo pienso que hay, en este punto y en un punto que vamos a tratar posteriormente, yo creo que por parte de la oposición, y si me va a permitir, hablo también en boca del portavoz de Izquierda Unida, siempre hemos tenido una buena disposición a la hora de trabajar y de hacer cosas en común, ¿no? Y yo he hecho algunas veces en falta ese diálogo, porque creemos que en este caso, esta ordenanza que se trae aquí hoy a este pleno, es una ordenanza muy importante para la convivencia de todos y cada uno de los ciudadanos. Y nos hubiera gustado, por lo menos a mi grupo, al Grupo Socialista, haber participado de alguna manera más activa para resolver los verdaderos problemas que tiene el Ayuntamiento de Trujillo, que evidentemente, en la ciudad de Trujillo, perdón, que evidentemente son problemas de vandalismo, como viene tipificado, vienen ahí recogidos, pero que quizás en algún momento se ha tratado con desmesura. Creemos que es de más extensa, es decir, es muy difícil que llegue al conocimiento de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas el texto, y que puedan saber qué es evidentemente lo que está prohibitivo o no es prohibitivo, y la manera de coartar o no manera de coartar también que se puede hacer. Yo creo que es de más extensa y quizás puede perjudicar de una manera seria a lo que es el ciudadano, ¿no? Yo leyéndola y esta mañana pensaba, digo, a partir de mañana, cuando salga a la calle, me lo voy a pensar muy mucho, porque creo que hay numerosos puntos que vienen recogidos aquí, que yo creo que después tocaremos más adelante, pero yo creo que había que modificar o cambiar. Por otro lado, también vamos a poner en un brete a lo que es a la policía local. Es decir, es tan restrictiva que en algún momento dado la policía local va a tener que estar permanentemente enfrentada al ciudadano. Lo vamos a ver más adelante, porque muchas veces se van a producir agravios comparativos. El hecho de tirar una colilla al suelo es una infracción. Entonces, habrá policías que en un momento dado puedan tomar medidas contra la persona que lo ha hecho, y otro policía que a lo mejor no le apetezca, por no enfrentarse a la persona por tirar una colilla al suelo. Es decir, nosotros pensamos que es muy restrictiva, y nosotros pensamos, y no sé si será el momento oportuno o no, de que quizás se podía quedar encima de la mesa y bueno, mantener las reuniones pertinentes para hacerla una ordenanza que se ajuste evidentemente a lo que son las necesidades de la ciudad y a los problemas que todos estamos viendo que está sucediendo. Es decir, sabemos que el vandalismo, la rotura del mobiliario urbano, la rotura del mobiliario infantil, la rotura de los cristales, la rotura de los focos de la zona monumental, etcétera, etcétera, la rotura de los cristales de coche, que están aparcados. Sabemos lo que hay, sabemos cuál es el problema. Yo creo que tenemos que legislar sobre el problema que tenemos, no sobre otros aspectos que quizás yo creo que se nos van de las manos. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues efectivamente, una ordenanza que es nueva, completamente nueva, pero que no deja de ser complemento de las que ya existen, es decir, tanto aquella de tenencia de vehículos, actividades molestas, ruidos, etcétera, etcétera. Se ha hecho y se ha trabajado en el sentido de que la Administración pusiera encima de la mesa un documento. Lo he dicho al principio de la intervención, todas las ordenanzas son objeto de aprobación provisional, y a partir de ese momento, y por eso aparece recogido en esa disposición adicional primera a la que hacía referencia el portavoz de Izquierda Unida, aparece esa campaña divulgativa. La pretensión es que a partir de esa aprobación provisional, en tanto en cuanto sabemos que tiene un plazo de exposición y no queda aprobada definitivamente, dar traslado para que todos tengan conocimiento de ese documento, de ese texto, y se puedan hacer cuantas aportaciones
para que sean contempladas antes de su aprobación definitiva. Es decir, buscar el consenso no solamente desde la formación, como hacía referencia el portavoz de Izquierda Unida, dando traslado a los colegios, sino dando traslado a todos los agentes implicados, en definitiva también a las asociaciones, que son las que participan activamente en este tipo de documentos en representación de la ciudadanía de Trujillo. Decía que es una ordenanza que complementa a otras muchas y se hace referencia a esa aplicación flexible de la norma que también aparece recogida en el propio texto normativo. Se hace referencia a ese régimen de sanciones y de infracciones en el que se hacía referencia con esa graduación de las mismas, y también aparece incluso esa bonificación del 50% en el pago dentro del periodo voluntario, o incluso medidas que son, digamos, sustitutivas de esos pagos, de esas sanciones o de esas infracciones, que hacen referencia incluso a la posibilidad de que se haga la valoración del daño ocasionado y se pueda buscar como medida sustitutiva, antes de instruir ese expediente sancionador, la reparación del daño ocasionado. Fundamentalmente, lo que se trata de buscar con esta ordenanza es, sobre todo, inculcar esos principios de respeto, de convivencia, de garantizar la tranquilidad ciudadana de todos, y sobre todo también inculcar que los bienes, ya sean privativos, ya sean comunes, tienen el destino que tienen y deben ser respetados por todos de una manera recíproca. Y también buscar sobre todo esa agilidad administrativa en el sentido en el que decía, porque si han visto en la parte en la que se refiere al pago, siempre se hace referencia a que antes de instruir ese expediente se da la oportunidad del pago sin que se instruya el expediente sancionador. Por lo tanto, entendemos que al final regula de una manera descriptiva y detallada determinadas conductas que pueden parecer desmesuradas, y hacía referencia el portavoz del Partido Socialista a tirar una colilla, es constitutivo de una infracción, pero no deja de estar dentro de esas conductas que engloban garantizar, si han visto la ordenanza, aparece perfectamente detallada dependiendo de si se tienen animales, todo aquello que afecta a zonas, parques y jardines, todo aquello que afecta a lo que es el servicio de limpieza, todo aquello que afecta a actividades molestas, ruido. Por lo tanto, aparecen perfectamente encajonadas las conductas, y al final de todo lo que tenemos que buscar es garantizar esa convivencia, esa tranquilidad ciudadana, y buscarla, por supuesto, desde el consenso. De ahí que esto sea este documento que presenta la Administración, para que se dé traslado a todos los agentes implicados y en ese tránsito, antes de su aprobación definitiva, tengan conocimiento, tomen conocimiento de la misma y hagan las aportaciones, mejoras que se estimen convenientes. En el segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, nosotros no dudamos de la utilidad de esta ordenanza, de verdad que no. Creemos además que es necesaria y creemos que está bien que se tenga, ¿no? Y que aglutine diversas ordenanzas o diversas leyes que existían de alguna manera deslavazadas y que ahora, de una forma ordenada y en un compendio, pues pueden ser un buen instrumento que puede servir a los ciudadanos para tener una guía de cómo debe ser la convivencia en la ciudad de Trujillo. Ahora bien, vuelvo a lo que decíamos en nuestra primera intervención. Nos parece un error haberlo hecho de modo unilateral y ahora pasarle a las asociaciones para que se trabajen. Nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, pero ustedes consideran que esa es la forma de actuar, pues bienvenida sea. La ordenanza yo creo que sí que tiene algunos casos muy específicos. Contaba el portavoz del Grupo Socialista lo de tirar una colilla o tirar papeles al suelo. Evidentemente eso son conductas que no es que sean sancionables, sino que, bueno, que forman parte de lo que es la buena conducta, la buena educación, ¿no? Yo no sé hasta qué punto debe ser sancionable o no ese tipo de conducta. Seguramente sí, ¿no? Pero a lo mejor es mucho más aleccionador que se le indique a la persona que ha tirado la colilla o el papel que lo vuelva a su sitio y que recoge ese papel y lo tire, y ya la segunda vez se le puede poner una multa, ¿no? Quiero decir que la ordenanza tiene mucho de aleccionadora y tiene un trabajo por parte de las fuerzas del orden público interesante, que son los primeros que tienen, las fuerzas del orden público y los ciudadanos en general. Tenemos que conocer muy bien esta ordenanza para poder aplicarla, y tenemos que saber que tenemos un instrumento. Quizás la ventaja de esta ordenanza es que a partir de ahora vamos a tener un instrumento que nos va a servir de guía a todos, ¿no? Muy amplio, muy denso, con muchísima casuística,
pero que, repito, bienvenido sea. Desde aquí le instamos a que se comparta esta ordenanza con los distintos colectivos de la ciudad, se haga un trabajo para que los colectivos la conozcan y hagan las sugerencias que consideren oportunos antes de su aprobación definitiva. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, pues yo termino comienzo por donde ha terminado el portavoz de Izquierda Unida. Yo creo que la ordenanza tenía que quedar encima de la mesa. Yo creo que podíamos tratar de resolverla de forma común, tanto con las distintas fuerzas políticas como con las asociaciones, y hacer una ordenanza de verdad que se ajuste a las verdaderas necesidades que tiene nuestra ciudad. Mire, yo le voy a poner algunos ejemplos que he podido extraer de esta ordenanza tan extensa, que ya le decía yo con anterioridad, que va a ser difícil de asimilar por el ciudadano, porque es demasiado extensa. Pero hay algunos ejemplos que son clarificadores y que yo creo que serían puntos a modificar si se lleva nuevamente al pleno y si se hace o se rehace una nueva ordenanza de este tipo. En el punto número 9 dice que queda prohibido subirse a los bienes públicos. La verdad que la idea es buena, como proteger el bien público, ¿no? Pero después termina la coletilla y añade, aun en el caso de que no fuese perjudicial para ello. Yo creo que en esta ordenanza se ha utilizado mucho, yo creo, el corte y pega, recoger distintas ordenanzas de otros sitios, quizás las partes más restrictivas, y yo creo que son las que se han plasmado en este documento. Y por otro lado queda prohibido bañarse e introducirse en la fuente, estanque, arrojar jabones, etcétera, etcétera, que por supuesto que está muy bien, e incluso en celebraciones especiales. Se me viene a la imaginación. ¿Te recuerda cuando hemos corrido delante de los cabezudos? Cuando llegábamos a la plaza, lo primero que estábamos deseando era de tirarnos al pilar, colgando un plátano. O cuando algún equipo deportivo pues ganaban algo especial, un encuentro o algún tipo de una copa tal. La primera celebración era un recorrido por la calle de Trujillo, terminar en la plaza bañándose en el pilar. Mire, queda también prohibido jugar al balón, peonza, juegos similares en aceras y plazas, no transitar con patines, monopatines, carros de rodamiento, bicicletas por la misma. Hace poco tiempo salíamos en los medios de comunicación, como bien saben, cuando salió la ordenanza aquella de prohibido jugar al balón en la plaza. Es decir, no podemos montar en bicicleta, no podemos pasar por la plaza, ni por la plaza de Huerta, ni la plaza de Belén, ni la plaza de los Secretos, por ningún sitio. Es decir, prohibido montar en bicicleta. Yo creo que es excesivamente restrictiva. No sé lo que pensarán los niños, pero vamos, me lo imagino lo que van a pensar. Por otro lado, queda prohibido la colocación de rótulos y pegatinas publicitarias hasta en los escaparates y en los establecimientos. No se podrán sacar mobiliario con propaganda sin licencia. Todos los escaparates pues tienen su logotipo, tienen si son de chucherías, sus helados, sus chucherías, su papelera que sacan al exterior. Yo qué sé, yo creo que también tenemos ahí de una manera muy restrictiva, ¿no? No se permite el tendido y exposición de ropa y prendas de vestir en balcones, ventanas, terrazas que estén situadas en la vía pública. No se tiene prevista ninguna excepción. No me parece normal que lo que es la zona monumental o la zona centro de Trujillo, pero que en la barriada de Santa Catalina, en Gabriel y Galán, yo qué sé, la señora no pueda tender la ropa en el balcón, no lo entiendo tampoco. En el punto número 19, y esto sí que le pediría por favor que lo corrigiera, dice lo de diferenciar personas y deficientes mentales. Se ha corregido. Vale, es que en el que yo tengo todavía viene ahí, cuando lo he visto, la verdad es que me han puesto un poco los pelos de punta. Califican como conducta contraria a la pacífica convivencia, arrojar colillas, cáscaras de pipa, etcétera, etcétera. Me parece bien, pero quizá también excesivamente, ¿no? Dice que en el caso de que haya una plaga o enfermedad se declare en las plantaciones, el propietario estará obligado a dar tratamiento fitosanitario en el plazo de 8 días. Yo creo que eso es competencia de la Junta de Extremadura, que es la que va a marcar las pautas necesarias para este tipo de actuaciones, inclusive pone el plazo en el que se tiene que ejecutar. Y aunque sea escatológico, pero tengo que hablar también de ello, ¿no? Las personas que conduzcan perros deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en la vía pública. La verdad, yo tengo perros, es complicado. O sea,
cuando un perro se pone de esta manera, pues es difícil, a no ser que se le maltrate, evidentemente. Bueno, yo creo que lo que hay que obligar es a que se limpie, evidentemente, y que quede en perfecto estado, de la forma en la que estaba anteriormente, pero es que no veo otra manera que no sea, bueno, pues castigar al animal de alguna manera. Por eso le decía que yo creo que Trujillo tiene una idiosincrasia particular. Yo creo que la verdadera problemática, y lo comentaba antes el portavoz del Partido Popular, sabemos lo que es, ¿no? Los actos vandálicos que se están produciendo, lo que hemos comentado anteriormente, las pintadas, las rupturas de farolas, los agravios que se hacen contra la fachada de los bienes públicos o de los bienes privados, etcétera. Yo creo que eso lo tenemos definido y bien definido, que es lo que se necesita. Por eso yo le pediría, yo le rogaría que bueno, que esto quedara encima de la mesa y que comenzáramos de nuevo. Si hemos podido estar durante algunos años sin esta normativa, yo creo que por estar un par de meses más y no va a pasar nada y hacer algo, bueno, pues le queremos participación tanto a las asociaciones y vecinos que quieran participar, que quieran mostrarnos sus ideas, y después algo que esté consensuado por parte de los tres grupos políticos, que como ya les decía anteriormente, en algunas ocasiones echamos de menos en que se contacte con nosotros para este tipo de actuaciones. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues efectivamente en la ordenanza yo creo que lo que hay que quedar claro, y tal vez no generar tanta alarma, porque parece que vamos a castigar aquí a las taínas andando por la calle, cosa que no es así. Es decir, lo que claramente hay que distinguir es entre aquellos comportamientos que forman parte de lo que es el saber estar, el comportamiento normal de un ciudadano, saber estar, de lo que son comportamientos antisociales. Creo que eso debe quedar claro y no confundir a la ciudadanía, porque después de su intervención parece que castigamos por todo. Es decir, yo creo que ir por la calle, y voy a poner un ejemplo muy simple, que a lo mejor es muy cotidiano, pero que no debe estar o no forma parte del saber estar, es tirar un chicle al asfalto, por ejemplo, o al suelo. En definitiva, es decir, conductas, como hacía referencia, tirar una colilla. ¿Es sancionable o no es sancionable? Creo que eso es un debate completamente distinto. Lo que sí es verdad es que esto se ha hecho de verdad con la mejor voluntad posible para distinguir, como le estoy diciendo, entre aquellos comportamientos que están dentro o deben estar dentro de lo que es el saber estar, que garantice esa convivencia y esa tranquilidad ciudadana, porque hace referencia a usted que aquel que va en una bicicleta por la vía pública, que a lo mejor está transitando por donde no debe transitar, se arrolla a un peatón, se genera el problema. No pensamos en las segundas partes, y las segundas partes también pueden darse. Es decir, no es tanto sancionar aquello que parece cotidiano y normal, sino distinguir claramente entre esos dos conceptos, conductas antisociales y conductas que deben estar dentro de ese comportamiento, dentro de lo que son las normas del saber estar, que garantizan esa convivencia y esa tranquilidad ciudadana. Se hacía referencia a que, bueno, que se ha trabajado de una manera unilateral por parte de la Administración, y la Administración lo que ha hecho no es ni más ni menos que hacer un documento de base, trabajado, que puede ser más o menos extenso, que puede tener sus errores y sus aciertos, pero que sin duda, como aparece recogido en esa disposición adicional, lo que trata es, sobre todo, que es lo que creo que estamos de acuerdo todos los grupos, o así he deducido de sus intervenciones, es que lo que tenemos que buscar es fomentar la buena conducta, fomentar la formación para garantizar, erradicar esas conductas antisociales y garantizar la formación o crecer en lo que es los comportamientos propios de lo que es el saber estar. Y en ese sentido, lo decía en la anterior intervención, se hace un trabajo por parte de la Administración, que puede ser más o menos desacertado, se puede compartir o no por parte del resto de los grupos políticos, pero al final el trasfondo es uno, y creo que en ese coincidimos todos. Con este documento se tiene un documento de base que sirve de orientación, del que se va a dar traslado, como decía, a todos aquellos agentes que resulten implicados para que hagan sus aportaciones, sugerencias, ampliaciones, supresiones, críticas, todo aquello que mejore y enriquezca el texto, pero a lo mejor si nos hubiéramos sentado, hubiéramos buscado el consenso de todos sin un documento de base, también hubieran dicho la Administración no ha puesto una propuesta encima de la mesa. Con esto entendemos que ponemos una propuesta encima de la mesa, que no es una propuesta cerrada, porque estamos en una aprobación provisional en pleno, que se va a dar traslado a todos los agentes implicados para que hagan sus aportaciones y se enriquezca el texto y sea el resultado, bueno, pues de ese consenso y de esa participación social que entendemos que es muy necesaria para garantizar una convivencia tranquila y pacífica. Nada más y nada.
Bueno, pues creo que el tema, como se ha dicho, es importante y por lo tanto algunas cuestiones quiero aclarar y quiero matizar y poner encima de la mesa. Lo primero de todo es una ordenanza que surge, se decía, de arriba abajo, o que hubiera sido mejor que hubiéramos sentado con los colectivos y hubiéramos bueno, pues intentado trabajarla y haberla hablado. Lo que hemos hecho aquí, y lo dejo claro porque además hay una petición expresa por parte del portavoz del Grupo Socialista, es el intentar traer un documento que sirva como referencia o documento de camino y que evidentemente no se aprueba hoy de manera definitiva, sino que se aprueba hoy de manera provisional. Hay un plazo de un mes que puede ser ampliable, evidentemente, y no es este asunto un tema en el que el equipo de gobierno vaya a encerrarse numantinamente en su defensa acérrima, sino que es un documento que no tengo ningún problema en que se estudie y se someta a un periodo de exposición pública de mayor duración, y es obligatorio por ley y competencia además de este pleno el estimar o desestimar todas aquellas alegaciones que a esta ordenanza se presenten. Surge de abajo arriba o de arriba a abajo. Miren, para nosotros el plantearnos el hacer una ordenanza como esta surge de un trabajo que pueda parecer de arriba abajo, es de abajo arriba, porque es uno de las demandas y reivindicaciones de los ciudadanos que en ocasiones no nos plantean, y dos de la problemática que ante determinadas situaciones nos vamos a encontrar. Es decir, nos vamos a encontrar. Esa es la realidad. O sea, no nos hemos levantado una mañana y hemos dicho hoy nuestro objetivo va a ser redactar una ordenanza de convivencia ciudadana y vamos a empezar a prohibir toda una serie determinada de cosas como se han hecho referencia aquí. Esta ordenanza surge porque esta mañana ha sido la última vez que el responsable del negociado de sanciones entró en mi despacho y ha dicho: hay un joven que es la tercera vez que se le multa, en este caso por parte de la Guardia Civil, por tener la música excesivamente alta a horas tardías de la madrugada, con las puertas abiertas, etcétera, etcétera, y la sanción mínima que recoge la ordenanza es entre 3.001 euros y 15.000 euros. 3.001 euros y 15.000 euros. Eso es un problema para este alcalde, porque a este alcalde no le es agradable multar a nadie con una ordenanza que yo no he aprobado con 3.001 euros o 15.000 euros, o entre 3.001 euros y 15.000 euros por tener música en el coche. Que es una conducta incívica, evidentemente, que es una conducta no respetuosa para con los demás, pero que evidentemente, y aquí hay público y nos verán a través de los medios de comunicación, a nadie le es agradable, conociendo además, porque al final somos un pueblo y cuando yo firmo las sanciones sé perfectamente en muchas ocasiones quién es a quien se las estoy firmando, pero mi obligación es firmarla. No tengo otra solución que firmarla, porque saben ustedes que hay alcaldes inhabilitados por negarse a firmar determinadas sanciones. Yo tengo que obligar al cumplimiento de la ley y a ver a qué alcalde o a qué concejal o cualquiera fuera yo, fueran ustedes, les agradable mandarle a una familia en la situación que tenemos una sanción de 5.000 euros, de 6.000 euros o de 12.000 euros. Esa es la realidad, y lo pongo de ejemplo porque ha sido esta misma mañana. Esa es la realidad a la que a diario se enfrenta el ayuntamiento, o unos vecinos que vienen a denunciar que sus vecinos de al lado se suben, decía el portavoz de Izquierda Unida, el portavoz del Grupo Socialista, subirse a los bienes públicos cuando no son mal para ellos. Subirse a un árbol. Los árboles son un bien público, unos árboles plantados hace 5 años, 6 años que no tienen pues la estabilidad o la fuerza suficiente para aguantar el peso de una persona, y han venido vecinos a denunciarnos que se han caído ramas de los árboles, que se han roto árboles, porque saben de facto que los niños, los tal, se suben a ellos. De ahí, y yo entiendo que usted, y lo hemos hablado en miles de ocasiones, pero créanme que no es ese el camino, de ahí intentar hacer una utilización extrayendo 7 definiciones concretas de la ordenanza, del global de la ordenanza, para intentar vender que somos un órgano represor, que vamos a prohibir que se hagan determinadas cuestiones en la ciudad, hay un lejano trecho. Yo creo que entra dentro de la lógica. Usted dice, tirar una colilla a la calle. Difícilmente la policía va a estar detrás de cualquier ciudadano para saber si tira o no, una colilla a la calle. Lo que sí es cierto es que hay ciudadanos que vacían los ceniceros de sus coches en la vía pública. Es que es cierto. Es que es cierto. Es cierto. Las ordenanzas evidentemente no pueden tasar cuestiones particulares, sino que intentan ser en sus argumentos lo más genéricas posible. Y evidentemente arbitran situaciones genéricas. ¿Qué va a suceder el día de los cabezudos o el día de...? Si ya está prohibido por otras ordenanzas el bañarse, pero ¿se bañan y nosotros hemos hecho algo? No.
pero hay que intentar poner algo de control. Evidentemente, las situaciones excepcionales, aunque hay pocas que no están contempladas, serán contempladas porque siempre la normativa tiene una excepción. Y evidentemente nosotros entendemos, pero yo no puedo especificar en situaciones excepcionales, porque ya tendría que abrir cuáles son esas excepcionales. Porque una boda no va a ser excepcional, porque si uno va a tener una boda no les apetece un domingo o un sábado bañarse en el Pilar, no es una situación excepcional. Pues fíjense que excepcional es para ellos, es excepcional, es ya más importante de su vida. ¿Y por qué yo voy a decir que no es excepcional? La excepcionalidad no puede estar recogida, por lo tanto no tengo por qué quitarlo, porque evidentemente habrá conductas que sean punibles, pero sí es punible que algunos determinados tipos de personas se estén bañando el lunes por la tarde en el Pilar, y ustedes saben por ejemplo a quién me refiero, y esos son los hechos que evidentemente nosotros tenemos que regular. Evidentemente extraídos y enunciados de una determinada manera trasladan una imagen que diametralmente opuesta a lo que sucede. Ni pasa nada, porque es igual que el balón. Parecía que es que el alcalde iba a multar a 200 niños por el balón. No ha habido ni una triste sanción por multar al balón. Y hay algunos niños que siguen jugando al balón, pero se han acabado las quejas de los ciudadanos, y créanme que las había, porque si no nosotros no lo hubiéramos hecho, de chavales jóvenes que echaban y jugaban partidos de fútbol en la Plaza Mayor. Y eso es lo que se buscaba y lo que se perseguía con la cuestión del balón. No se persigue a unos niños de 7 años que jueguen al balón, porque no tiene nada que ver, porque eso no es un hecho punible, ni es un hecho que evidentemente la policía vaya a denunciar, porque nadie se queja y la policía no tiene una orden específica de una observancia absoluta de cualquier elemento. La policía busca hechos, yo creo, evidentemente graves, que afectan a la convivencia normal ciudadana. Lo de las quejas, de las deposiciones de los perros, en este caso, es que es una queja unánime, usted créame, y ya está recogido en otra ordenanza. Pero lo que es cierto es que lo que se busca aquí es, como ha hecho una pregunta al portavoz de Izquierda Unida, lo que se busca es un compendio y nuevas conductas que estén tipificadas. Efectivamente, ha habido un ciudadano que ha salido, que le molestaba un árbol delante de su casa y lo ha talado. Directamente lo ha talado. Directamente. Y eso no está recogido en ninguna ordenanza. Y no ha tenido ninguna sanción. Ninguna. Porque no podíamos. Porque no había un hecho punible que evidentemente o no estaba tipificado y ese hecho pudiera denunciarse. Se ha trasladado a la Junta de Extremadura, Medio Ambiente, sí, no, pero en definitiva nada. Ante la indignación general del resto de vecinos que están en desacuerdo porque el señor que molestaba el árbol para aparcar ha salido de su casa a una motosierra y ha talado el árbol. Son hechos que parecen sorprendentes, pero que suceden más de lo normal. Por eso la ordenanza no se hace porque sí, ni una ordenanza hecha de arriba abajo porque un día nos hayamos levantado, nos hayamos sentado en una reunión de grupo, el equipo de gobierno, y hemos dicho, vamos a intentar hacer más difícil la convivencia de los ciudadanos de Trujillo. Todo lo contrario, intentamos que haya un marco general que sirva de pauta para que determinadas conductas, uno, sean sancionadas si se producen, dos, no tengan que ser sancionadas por las características que actuales ordenanzas recogen. Les he puesto el ejemplo de la música en la calle o otra serie de elementos de los que podríamos hablar. No tiene que ser, hombre, se trata de que usted evidentemente, si se le ve con el perro tal y usted no lo recoge, que es la inmensa mayoría de los ciudadanos de este pueblo, no lo recogen, la inmensa mayoría, claro que hay gente que lo recoge, pero hay mucha gente que no lo recoge, porque da igual, pues evidentemente hay un problema. Sobre las plagas que usted decía, hace 2 semanas hemos tenido un problema en la ciudad, en unas determinadas parcelas sucias dentro del casco urbano, de ratas. Plagas de particulares, y se nos exige, sí, si la Junta tiene la competencia, pero el ciudadano no se va a Mérida a qué tal. Nosotros desde aquí tenemos que recibirle, tenemos que aguantarle, que no hacemos nada porque fulanito es su amigo, porque usted se toma la cerveza con no sé quién, porque la parcela es de uno que es de su partido, porque etcétera, ese tipo de comentarios. Y si no hay una normativa que prohíba esas situaciones, yo no puedo actuar, porque yo no soy la ley, yo cumplo la ley. No soy la ley ni la dicto, cumplo la ley. Intento con cosas como esta que la gente esté obligada a la convivencia, pero yo no soy la ley. Yo no puedo sancionar a quien a mí me dé la gana y porque me dé la gana. Tengo que basarme en una determinada normativa que acredite por qué yo sanciono esa conducta. Entonces, o esa conducta. Entonces, eso es por lo que esta ordenanza pretendemos. Con una idea que quiero que les quede clarísima. Está abierta a todas sus sugerencias. Se les ha entregado hace una semana. Yo les digo que hoy no hay inconveniente en que se quede encima de la mesa, pero creo que sería un error. Creo que es mucho mejor que se apruebe provisionalmente, y yo me comprometo a que haya un plazo de posición largo y que ustedes presenten cuantas alegaciones quieran, al igual que el resto del colectivo, y se estudien y se debatan en este pleno, si no hay ningún inconveniente, o se trae consensuado una vez que se han presentado.
Pero una vez, si ustedes presentan alegaciones escritas a esto aprobado, tienen que debatirse y tienen que retirarse por él, tienen que debatirse y aprobarse por el Pleno. O sea, no es una cuestión que yo me invente, ni sea una gracia que yo doy. Es decir, tienen que debatirse y aprobarse por el Pleno, según yo. Yo estoy abierto. La ordenanza, vuelvo a repetírselo, no es un cuerpo central de la actuación del equipo de gobierno. Creemos que es un elemento más, que intenta regular y conceptuar determinadas situaciones que evidentemente se producen con más frecuencia de la que es habitual y sin que con ninguna duda tengamos pocas armas escasas a las que hacer frente. Yo vuelvo a reiterárselo, creo que no es un tema del que tengamos que hacer confrontación, porque caeríamos en un debate político fácil que generaría de una cuestión que no es real. Jugar a la peonza. Pues evidentemente no se trata de jugar a la peonza. Montar en bicicleta por las aceras es un problema en todos sitios. O sea, hay ciudadanos que nos piden que pongamos pivotes en sus aceras porque salen de la puerta de su casa y pasan con la bicicleta claro, es que es muy difícil la convivencia. La ropa tendida, si eso también está aprobado ya en las normas de decoro y conducta de la ciudad, pero evidentemente se aplica, pues no, lo que usted dice, la policía no va a denunciar a alguien que tiende la ropa en unos patios interiores o en una zona determinada de la ciudad, ni se sanciona ni es firmado ninguna sanción por tender ropa en zonas en partes de la zona monumental, ni se sanciona ni lo hemos sancionado, porque hombre, también está la lógica de la actitud y del comportamiento. Todo es entendible y todo es visionable, pero evidentemente no se hace esta norma y no somos los primeros que aprobamos todo esto. Lo hay en 200.000 sitios, en la mayoría de ciudades, y no veo que estén empresas todavía diciendo que han denunciado a una señora por tender la ropa en una tal. En fin, se hace para ante situaciones determinadas tener una fuerza evidentemente con la que poder, un elemento con el que poder sancionar. Hay quejas también de vecinos del tema de la ropa, y son problemas de comunidades de vecinos, pero nos lo trasladan a nosotros, porque no respetan la propia norma interna de la comunidad que tiene prohibido tender la ropa hacia el exterior y no los patios exteriores, y hay un vecino que lo tiende. Y ese vecino, vuelvo a repetírselo, acaba o en la policía o en el ayuntamiento. Y la policía y el ayuntamiento, la respuesta que les dice es: no puedo hacer nada, porque no podemos hacer nada. ¿Vamos a sancionar con 1.000 euros el que utilice la ropa? No. Pero a lo mejor cuando usted le lleve un documento de intención, le recuerdo que no solo por acuerdo de su comunidad de vecinos, que es privada, sino también por normativa de este ayuntamiento, usted no puede tender la ropa y podrá ser sancionado con hasta 50 euros, 100 euros, 200 euros. Entonces, evidentemente, pues algo más de efecto tendrá. Y entiendo que eso es lo que este tipo de normas buscan, no solo aquí, sino en un 90% de ciudades, que ya las hay y que ninguna de la gente se queja, ni veo que la gente viva aprisionada, ni sin poder comer pipa, ni sin poder tender la ropa. Lo que se busca es una convivencia general y el buscar el que haya ciertas conductas sancionables, porque hasta ahora, créanme, es que no lo son, no lo son en muchas ocasiones. Yo les doy, si quieren, otro turno de intervenciones, porque creo que el tema es importante y pueden, sin ninguna duda, el decir cuanto estimen acerca de lo que acabo de plantear. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. Sí, yo creo que es interesante la palabra del señor alcalde, en la medida en que nos lanza un guante diciéndonos que va a ampliar el plazo de exposición pública de esta ordenanza. Yo desde aquí, y como grupo de Izquierda Unida, nos comprometemos a enviar esta ordenanza al conjunto de asociaciones de la ciudad para que puedan trabajarla, para que nos convertiremos en receptores de todas aquellas sugerencias que las distintas asociaciones tengan a bien hacernos llegar, y las traeremos al pleno si han de ser modificadas. Y reitero lo de antes, yo creo que es una ordenanza importante y que Trujillo se merece que sus ciudadanos conozcan este tipo de ordenanzas, ¿no? La conozcan porque es nuestra manera de comportarnos, ¿no? Es decir, cuando uno llega a un trabajo, lo primero que suele hacer es informarse de cuáles son el funcionamiento de su empleo. Cuando uno llega, en mi caso, cuando yo llego a mi trabajo, cuando llego a un instituto a trabajar, lo primero que suelo mirar es el reglamento de organización del centro, el ROC, que llamamos, y aquí tampoco lo tenemos, por cierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un poco la norma que me guía a mí en cómo me tengo que comportar. Bien, pues seguramente los ciudadanos también tienen que conocer cuáles son sus normas de comportamiento. Hay algo que es civismo y que evidentemente forma parte de la naturaleza humana y se tiene o no se tiene. Y hay cosas que se aprenden en la familia, en el colegio, e incluso hay algunas que se aprenden de modo propio. Y hay quien no quiere aprender ciertas cosas, pues no las aprenden. Había un escritor que decía que en lo que más creía era en la autoeducación, era Oscar Wilde, y efectivamente la modificación de la conducta también forma parte de uno mismo, ¿no?
cuando uno sabe que su conducta es incívica, pues también puede modificarla, ¿no?, sin necesidad de que nadie le diga nada, ¿no? Pero está bien que tengamos ordenanzas que nos ayuden y que nos guíen en nuestro comportamiento. Por lo tanto, repito, como Izquierda Unida nosotros asumimos el guante que nos ha lanzado el señor alcalde, invitamos a las distintas asociaciones y colectivos de la ciudad a que participen con nosotros en la lectura de esta ordenanza y en su comentario, y traeremos al pleno las distintas sugerencias que nos puedan hacer llegar. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias por la tercera intervención. Bien, mire, hay veces que uno siente satisfacciones, no son muchas. En este caso sí las siento, porque es decir, hemos provocado la intervención y la reflexión que usted ha hecho, que además me parece correctísima. O sea, me parece que la intervención que han hecho es correcta. ¿Por qué le digo esto? Porque es cierto que quizás nosotros hayamos profundizado en ciertos aspectos que se tendrán que limar, evidentemente, y que quizás no se van a llevar a cabo de una manera fehaciente y exhaustiva, ¿no? Pero hemos provocado lo que le hemos dicho. Y nos parece lógico y nos parece correcto, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido para que esta ordenanza la trabajemos en comisión, para que no tengamos que volver nuevamente a traerla a pleno, y cuando ya venga a pleno venga hecha venga consensuada por parte de todos. Y termino solamente con una pequeña anécdota. Nos han prohibido comer el bocadillo a los niños en los bancos también de los jardines. Eso viene recogido aquí. Y no podemos coger una amapola del campo. También es cierto. Es decir, que son detalles que le podemos dar la vuelta de gramo. Son detalles que vienen recogidos en esta normativa. Entonces, perfecto, vamos a trabajar en ello, y que en el menor tiempo posible pueda venir nuevamente a este pleno y se apruebe y consensuada. Nada más, muchas gracias. Se apropia usted de provocar determinadas cuestiones, ¿no? Hubiera sido, independientemente de lo que hubiera sido la intervención que usted hubiera hecho, este alcalde hubiera dicho lo mismo. Porque la primera intervención, cuando se ha dicho de abajo arriba, ya está, es decir, ya estaba hecha. Yo ya tenía la respuesta. Surge. Nosotros no nos inventamos esta ordenanza, se lo repito. Esto no, si no nos levantamos una mañana, ni se levanta este alcalde ni ningún miembro del tipo de gobierno y dice: venga, una ley de convivencia ciudadana porque me da la gana. No. Hay una problemática en la ciudad. El día a día te hace ver que hay conductas, y yo también le he puesto varios ejemplos, que no son sancionables o que provocan determinada indefensión o que no tienen determinación, también por cuestión económica, se lo he dicho. Que es que hay veces que hay multas que son tremendamente exageradas, y ustedes lo saben como yo. Y es muy duro para nosotros, aunque parezca lo contrario, tener que imponer a nadie una sanción de 1.000, de 700 o de 800 euros. No es agradable, e intentamos que no sea así, porque también creemos en la autoeducación. Y a mí no me gusta hablar, se ha hablado aquí de buena conducta, una norma, que son términos arcaicos, créanme. Es convivencia, convivencia. Esa es la palabra. Y para yo poder vivir en una comunidad o una sociedad, tengo que respetar lo que hace el otro. Yo sé que eso es muy difícil. Y yo a veces, como ciudadano, como persona que soy, ahora incluso siendo alcalde, seguro que alguna vez también cometo alguna infracción de convivencia. No lo duden, porque todos somos personas humanas. Y no se trata por decirlo de alguna manera, prohibir o penar ese tipo de determinadas conductas habituales que tampoco generan un agravio grande a la convivencia. Pero es que las hay de manera reiterada, que además no tienen sanción. Y eso provoca en los ciudadanos, créanme, voy a decir la palabra indignación, insatisfacción y a veces enfado. Porque vienen a quejarse 20.000 veces del problema que genera un determinado vecino, una cuestión que es cierto que cuando te lo plantean es difícil para la convivencia, y nosotros no tenemos respuesta. Yo les digo, el plazo legal establecido en la idea para esta ordenanza de convivencia es de 30 días. Yo les digo que vamos a publicar un plazo de 90 días. 90 días yo creo que es un plazo razonable desde que se publique esta norma, para que colectivos, asociaciones y ustedes mismos hagan alegaciones a lo que estimen oportuno, porque de eso es de lo que se trata, de que se pueda dar forma, y a lo mejor incluso hay conductas que a nosotros no se nos han ocurrido y pueden estar reconocidas. Tampoco me gusta una expresión que ha hecho usted referencia anteriormente a ella y no lo he comentado, que Trujillo tiene una idiosincrasia. Trujillo, como toda la ciudad, la población de Trujillo tiene que respetar una norma mínima de convivencia, por mucha idiosincrasia que tengamos.
Nuestra idiosincrasia es que tenemos patrimonio, en otras ciudades no lo tienen, y las agresiones al patrimonio pues pueden ser un ejemplo, etc. Pero los ciudadanos de Trujillo no son diferentes a los de ningún sitio, y no se puede jugar al balón en el 99% de las plazas de este país, no es un invento de Trujillo. Pero si lo hace el alcalde de Trujillo, noticia nacional, y si lo hace en otro sitio, pues pasa absolutamente desapercibido. De eso es de lo que se trata. No hay excepciones por ser Trujillo. En Trujillo se tienen que respetar una norma mínima, que es que en muchas ocasiones no estamos acostumbrados a respetarla, y no se ha penado. No se puede poner una amapola del campo, pero ¿cómo le voy a penar yo que coja una amapola del campo? Lo que no se puede arrancar son flores, al acuerdo que no se plan de los parterres, jardines, etcétera, que son bienes públicos. Y así todos se arrancarán y no le denunciarán, porque ni estará la policía en ese momento allí, ni tendremos unas cámaras vigilando, ni podremos tal, porque seguirá pasando aquí y pasa en una infinidad de sitios, Claro, y el otro día yo venía caminando por la calle y un ciudadano en el antiguo silo, pues venía de comprar del día con su bolsa, le entró ganas de hacer pis, se bajó el pantalón y una columna situación y está delante. Y no llamé a la policía. Pero si ustedes dicen que eso es civismo, ahora no dije nada, me indigné, entré en el calle, pero no llamé a la policía. Pero eso no es cívico. Y eso, aunque parezca sorprendente, eso ha pasado. El pasado viernes, por darle más datos, y de algún concejal que me acompañaba, que está de testigo, y delante de mí. Esas son conductas incívicas que se producen. Y que ahora mismo ni tan siquiera están tipificadas. Entonces, entienda que ni va a haber nadie allí ni va a estar la policía, pero si alguien entiende bien empezar a tener esas cuestiones no deben hacerse, pues, por desgracia, aunque suene utópico, sin algo de coercitividad en la norma, la gente no la cumple. Entonces yo, por lo tanto, la reflexión es que esta norma va a estar expuesta 90 días, se va a mandar por parte del equipo de gobierno a todos los colectivos. Yo le había dicho a la portavoz en su primera intervención, porque esa es nuestra intención, y que sea un periodo de alegaciones y mejoras, porque no es una norma que nosotros entendamos que tenga que ser aprobada al 100%, ni ningún precepto de los que vamos a ser numantinos que vayamos a defender. Lo que está claro es que tiene que haber esta norma, mejorada uno por todos, y nosotros entendemos que de esta forma debe ser. Suficientemente debatido, se somete a votación la ordenanza de convivencia ciudadana general sancionadora para reducir cuantía y bonificación del 50% por pronto pago, que, vuelvo a insistir, tendrá una aprobación al público para que quede en acta de pleno de 90 días. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Sexto punto del orden del día, cesión local a UNICEF. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. No me dice la portavoz que el punto 6, 7 y 8, que son cesión del local a UNICEF, cesión local a FEACES Cáceres, cesión local a Asociación contra el Cáncer, Española contra el Cáncer, pues se debatan de manera conjunta, porque al fin y al cabo la filosofía es toda la misma. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Gracias. Se pretende ceder y se propone al Pleno la cesión de los siguientes locales o oficinas ubicados en el edificio Sito en la avenida Ramón y Cajal número 1. Local 1 en planta baja con acceso desde la avenida Ramón y Cajal número 1 con una superficie útil total de 25,50 metros cuadrados. Dicho local se va a utilizar para albergar las oficinas destinadas a la Asociación Española contra el Cáncer. El local número 2 en planta baja igualmente con acceso también desde la avenida Ramón y Cajal número 1 con una superficie total idéntica a la anterior, 25,50 metros cuadrados, que será utilizada para albergar las oficinas de UNICEF. Y el local 3 será también en planta baja con acceso también por la misma avenida Ramón y Cajal número 1 con una superficie total útil de 19,53 metros cuadrados, y dicho local va a ser destinado y utilizado para albergar las oficinas destinadas a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Todos y cada uno de los locales están adaptados para que dichas asociaciones puedan desarrollar sus actividades. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida SIEX. Gracias, señor portavoz. Gracias, señor alcalde. Bien, resulta francamente complicado negarse a la cesión de locales a estas organizaciones. No tanto por la labor que desempeñan, que se encuentra evidentemente sobradamente justificada, sino porque la cesión de locales a las asociaciones ha sido un viejo caballo de batalla, o viejo reivindicación, que todos los grupos políticos hemos tenido, hasta el punto de que en la pasada legislatura, si mal no recuerdo, siendo concejala doña Manuela Ortega Iglesias, llegamos a hacer un reglamento que regulaba la cesión de algunos locales
reglamento que no se puso en vigor y que no se publicó, por lo tanto, efectivamente no está en vigor, ¿no? Pero que a nosotros, desde Izquierda Unida, nos parece que es la vía que hay que tener, ¿no? Yo creo que la cesión de los locales municipales no debe estar al albur de quien nos gobierna, sino tiene que ser algo que se encuentre regulado, perfectamente regulado. Y, repito, no por nada, sino simplemente por evitar ese tipo de suspicacia o por evitar que los ciudadanos puedan interpretar que se le da un local a quien el ayuntamiento quiere y a quien no quiere pues no se lo da, ¿no? Es decir, entendemos que debe existir un reglamento, una norma que regule cómo se ceden los locales municipales a las distintas asociaciones que configuren la ciudad, y no solamente en función de la demanda, porque ahora estamos cediendo locales en función de la demanda que vamos teniendo, ¿no? Seguramente que llegará un momento en que la demanda sea mayor que la oferta, ¿no? Que no tengamos tanto local para la demanda de asociaciones que tengamos, ¿no? Y habrá que regularlo, ¿no? Pues para anticiparnos a esa situación es por lo que nosotros le proponemos, evidentemente no nos vamos a negar a la cesión de estos 3 locales en absoluto, pero le proponemos que nos sentemos y regulemos esta situación. No basta simplemente con los informes que tenemos, que son francamente buenos, las solicitudes también, los informes técnicos, todo eso es perfecto. Pero ¿por qué no regularlo? ¿Por qué no retomar ese trabajo que ya hicimos en su momento y ahora que disponemos de más locales, empezar a regularlo? Repito, para que la cesión de los locales no quede al albur de quien nos esté gobernando, sino simplemente esté ahí y sea ad eternum, es decir, para siempre. En todo caso, y repito lo del principio, nosotros no nos vamos a negar a que se le cedan los locales a estas 3 organizaciones, sobradamente conocidas su trabajo y sobradamente justificado el trabajo que hacen en la ciudad. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí. Nuevamente, y en este punto de orden del día, se decía anteriormente, echamos en falta el diálogo. Nuevamente echamos en falta el diálogo, por supuesto, y vaya por delante que estamos totalmente a favor, el Grupo Socialista, de la concesión de estos locales a estas 3 entidades que nos traen aquí, que la han solicitado. Entendemos que la labor que están haciendo las 3, 2 de ellas las conozco de primera mano y tengo contacto con sus miembros, inclusive hemos participado en alguna ocasión con ellos, en algunas reuniones y tal. Creo que están haciendo una labor encomiable, disponiendo de su tiempo, de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación, para, bueno, buscando el bienestar, en este caso en UNICEF, para los niños y por supuesto también para todas aquellas personas que se ven afectadas por la enfermedad. Por eso mismo creo que es necesario que se le adjudique de una vez por todas, porque todos sabemos que han pasado, que han sido nómadas, han estado por distintos sitios, siempre buscando, preguntando y pidiendo que se les cedieran locales de alguna manera para poder llevar su actividad. Y bueno, por fin creemos que el sitio es el idóneo y lo que sí echamos de menos, y se lo decía anteriormente, ¿no? Y también coincidimos, el que hubiera un reglamento para la cesión de locales, ¿no? Estamos hablando de un edificio que, si no me equivoco, son 2.400, más de 2.400 metros, que parece que es mucho, ¿no? Que tenemos muchísimos metros a disposición, con disponibilidad para poder cederlo, pero que después se nos va a quedar muy corto. Porque una de las peculiaridades que tiene Trujillo, también dentro de su idiosincrasia, es que yo creo que somos una de las poblaciones que mayor número de asociaciones tenemos, de todo tipo. O sea, tenemos asociaciones de todo tipo. Unas ejerciendo unas funciones y otras, pero tenemos mucho, ¿no? Entonces, sí creemos que había que hacer una reestructuración, ¿no? Tenemos un edificio muy bonito, cuantioso, son 2.400 metros, que si empezamos a ceder locales de una manera un poco restrictiva, no quiero que se me malinterprete, dando locales según la petición que se vayan produciendo, quizás nos podemos encontrar que después no hemos hecho una buena distribución del mismo. Es decir, yo creo que aquí tenemos que pensar en un proyecto global de qué es lo que queremos. Montar un centro cívico, un centro asociativo, pero bien montado. Es decir, que tenga su despacho, porque habrá asociaciones que necesiten el local que se va a disponer de él, que necesiten por sus funciones o por su trabajo diario, un despacho diario. Habrá otras asociaciones que a lo mejor lo único que necesitan es mantener una reunión mensual, inclusive también algún pequeño almacén para cargar sus pertrechos, y habrá asociaciones que tengan, bueno, pues
una reunión mensual o una reunión bimensual o anual. Por eso, a la hora de adjudicar los espacios, creemos que tenemos que tener en consideración todo eso. Y después, bueno, pues también yo creo, y yo creo que eso irá recogido en el reglamento, que yo creo que se llevará a cabo, bueno, pues que haya una contrapartida, evidentemente, ¿no? Por supuesto, información de la actividad de esa asociación, por ejemplo, anual, para saber si la necesidad persiste o no persiste, o también, quizás, no sé si el tiempo de la cesión, si pueda ser anual y que se pueda ir renovando año tras año, para que, bueno, en vista de que alguna asociación no cumpla con los objetivos que se marcan a primero de año, bueno, pues se le pueda rescindir ese contrato de cesión que tenemos con ellos y pueda revertir nuevamente al ayuntamiento, para que el ayuntamiento pueda disponer nuevamente de este local para otra asociación. Totalmente de acuerdo con la cesión, no me voy a alargar más, solamente creemos que es conveniente que también regularizemos eso, si quiere, dando cabida a las asociaciones y, por supuesto, contando con los tres grupos políticos, porque en definitiva yo creo que es algo que nos afecta a todos y que afecta a todo el ayuntamiento. Nada más. Bueno, pues yo también voy a intentar ser lo más breve posible. Dos compromisos de este equipo de gobierno con las asociaciones antes de las elecciones. Uno, que hubiera una línea de subvenciones que dejara atrás la arbitrariedad que pudiera haber a la hora de conceder subvenciones. Usted me presenta un proyecto, se valora por una comisión en la que están representados todos los grupos políticos, unas bases en las que colaboraron todos los grupos políticos, y a partir de ahí ustedes obtendrán financiación para sus actividades de manera seria y profesional. Primer compromiso cumplido, tercer año que se aprueba esa orden de asociaciones. Culturales, ya se está trabajando para el 2015, culturales, deportivas, etcétera, en una para las asociaciones de carácter social, que también creemos que deben tener esas ayudas. Y segundo compromiso, el intentar dotar al mayor número posible de asociaciones de un espacio físico donde pudieran desarrollar su actividad con normalidad. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, pues evidentemente cada asociación tiene unas características particulares y necesita un espacio con determinadas características especiales. Pues Aspian hasta ahora no se trata de cederle un despacho, y no podemos cederle un despacho porque hubieran dejado de prestar su actividad con normalidad, pero evidentemente, sin ninguna duda, pues las asociaciones tienen cada una unas determinadas características y se trabaja a la medida de nuestras posibilidades para cada asociación darle el espacio de las características que necesita. Se hace siguiendo todos los requisitos estrictos que marca la ley, y por eso se tarda tanto, porque desde que le dijimos a UNICEF, FEAFE y la Asociación Española contra el Cáncer que iban a tener despacho y sede, hasta que hemos conseguido formalmente que la tengan después de este pleno, y ahora hay que firmar el convenio y contrato de cesión, pues evidentemente pasa un tiempo, pero se hace siguiendo todos los requisitos escrupulosos que marca la ley, porque no puede haber una cesión gratuita si la asociación tiene ánimo de lucro, si va a hacer determinadas actividades, si va a cobrar dinero, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, pues evidentemente no es lo mismo la cesión que si la hace una asociación sin ánimo de lucro. Su reconocida labor, pues evidentemente, yo creo que las tres que lo estamos haciendo hoy está contrastada, se resalta por parte de todos los grupos políticos, y lo que revierten en la ciudad, pues también es conocido, tanto la Asociación contra el Cáncer como UNICEF, como FEAFE, pues que es más novedoso y que va a empezar a ofrecer una serie de servicios nuevos, pues evidentemente tiene unas características diametralmente opuestas a lo que a otro tipo de asociaciones de carácter cultural o juvenil que quieren el espacio para otras cosas, y a lo mejor sí hay que pedirle, pues en ese convenio sí hay que poner algunas contraprestaciones a cambio. Sí decirles que no se está haciendo a demanda, en un sentido de que la asociación que pide un despacho se le da. Intentamos que haya, como usted bien ha dicho, una lógica. Y se está intentando, por ejemplo, como se ha hecho un edificio, se ha dedicado parte, o se ha destinado parte de un edificio eminentemente a servicios sociales, se está dedicando fundamentalmente a asociaciones que tienen que ver con el ámbito social. Con el ámbito social, porque entendemos que todas dentro de ese edificio pues, pueden desarrollar una actividad que coordina y que ponga en valor las actividades que todas hacen, que no van dirigidas a otra cosa que no sea una atención social. Y además, ese propio edificio cuenta con una sala de reuniones más amplia de actividades que vale para todas las asociaciones, y vamos canalizando y unificando la prestación de servicios para ese determinado colectivo. Es nuestra intención, y en esa línea venimos trabajando, pero no son algo más de 3 años de gobierno y no todo es solucionable en 3 años de gobierno, en que el resto de asociaciones de otra índole también vayan contando es decir,
decir, en un lugar u otro, con determinados espacios donde desarrollar su actividad. Y se sigue trabajando con mucha dificultad en la cesión del resto del edificio o el edificio de la Seguridad Social que hay anexo al antiguo centro de salud, que podría ser una magnífica solución para el resto de asociaciones junto con otros servicios que en ese espacio nos gustaría instalar. Nosotros entendemos que la cesión de locales a estos colectivos es el ir cumpliendo la palabra. Se trabajará en ese reglamento que ustedes solicitan, pero no hay, créanme, hay más asociaciones que nos piden despacho y entendemos que no tienen por qué ser allí, y no hay por nuestra parte una arbitrariedad, sino que hay una línea de trabajo que entendemos que ir agrupando las asociaciones alrededor de unos servicios que evidentemente se beneficien mutuamente tanto la asociación como la administración pública en ese sentido. Creo que está suficientemente debatido. Por lo tanto, sometemos a votación la cesión del local a UNICEF, a FEAFES Cáceres y a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Votos a favor? ¿En contra? Perdón. Quería un segundo turno de... no hay segundo turno, se aprueba por unanimidad. Noveno punto del orden del día, cesión de dominio público al Gobierno de Extremadura para la instalación de nodo RTC. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. El pasado 12 de marzo del 2013 se solicita por parte de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación el permiso y la disponibilidad de terrenos para la externalización del nodo de la RCT de Trujillo, ubicados actualmente en las dependencias de ZCMA, y en virtud de esas acciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno de Extremadura con la finalidad de realizar, desarrollar y permitir que la sociedad tenga acceso a la información y facilitar que las nuevas tecnologías lleguen a todos los ciudadanos extremeños, se establece la posibilidad o se pide esa disponibilidad para externalizar este servicio que se encuentra ubicado actualmente dentro de las instalaciones del ZCMA. La nueva ubicación o el enclave sería una caseta prefabricada que se llevaría a cabo por parte de la Dirección General competente. Ellas asumirían todos y cada uno de los costes, ubicados en lo que son los caminos municipales denominados Calleja del Toro y Camino de San Lázaro. Por parte de los servicios técnicos municipales se han emitido los informes pertinentes. No existe ningún óbice para llevar a cabo la ubicación de dichas casetas en dicha opción. Lo que se propone al Pleno no es ni más ni menos que llevar a cabo esa aprobación inicial de adjudicación de la concesión de manial de los terrenos sitios en los caminos municipales denominados Calleja del Toro y Calleja del Camino de San Lázaro en los términos del contrato administrativo, y someter el mismo a la aprobación del Pleno con el consiguiente trámite de tramitación pública que es de carácter preceptivo, y asimismo dar traslado de la misma a la Consejería competente, así como también autorizar al alcalde para todos aquellos trámites que sean necesarios para las gestiones oportunas. Señor portavoz, quiero decir así en primer turno de intervención. Gracias, señora portavoz. Gracias, señor alcalde. Bien, vamos a ver si en este punto en el que estamos de sacarle compromiso, también somos capaces de sacarle algún compromiso referentes a este punto. Nos proponen para su aprobación por parte de este Pleno la cesión de un terreno para que la Consejería de Empleo e Innovación pueda externalizar un nodo de la red de comunicaciones tecnológicas que actualmente se encuentra ubicado en el ZCMA y que, según marca en los informes, redundará en un mayor desarrollo de la sociedad de la información y facilitará el acceso de los ciudadanos a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Aparentemente los informes cuentan con todos los parabienes de los técnicos municipales, hay terrenos disponibles, todo parece estar en orden. Bien, ya saben que nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de cuestiones nos planteamos aquello de ¿y esto a cambio de qué? El famoso quid pro quo que siempre nosotros les estamos diciendo. Yo les recuerdo que cuando le cedimos las instalaciones al ZCMA se asumieron una serie de compromisos de los cuales algunos aún faltan por cumplir, ¿no? Quizás porque técnicamente sea inviable o legalmente pueda ser difícil, como aquello de tener Trujillo con una zona wifi free. Pero con esta cesión nosotros le vamos a proponer algo más, que negocie con la consejería correspondiente alguna reivindicación que venimos pidiendo para Trujillo desde hace tiempo, y es un NCC, ¿no? Un nuevo centro del conocimiento. Este verano yo he tenido la posibilidad de hacer un curso de algo que se llama alfabetizaciones tecnológicas, ¿no? Hoy en día ya no se habla del alfabetismo como tal, de la persona que no sabe leer y escribir. Cuando hablamos de analfabetismo hablamos del analfabetismo tecnológico, ¿no?
y que tiene que ver fundamentalmente con el uso de las TICs. Hay todavía un porcentaje amplio de población que no conoce las tecnologías de la información y la comunicación, y no solo me refiero al uso de la informática o al uso de los ordenadores, también los smartphones, etcétera, un montón de cosas. Y sabemos que la Junta de Extremadura dispone de recursos para ofrecer a los ciudadanos, y nos gustaría pues que asumieran ese compromiso también, ¿no? Ya que le vamos a ceder un terreno a la Consejería de Fomento, pues que indagáramos en la posibilidad de que en Trujillo tuviéramos un nuevo centro de conocimiento y bueno, buscáramos la posibilidad de acercarnos un poco más, de acercar la tecnología de la información y la comunicación a nuestros ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Por todo el Grupo Socialista. Sí, va a ser muy breve. Yo creo que el hecho en sí se va a producir de una manera o de otra. Es decir, con cualquier decisión que tomáramos en este pleno, la Junta, y yo creo que iba a actuar de oficio, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros basándonos en los informes técnicos que se presentan, pues vamos a votar a favor de la misma. Nada más y gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues solamente decir que efectivamente nosotros tenemos que dar cumplimiento a esta cesión. Es verdad que si se dan cuenta las solicitudes del 2013 se ha estudiado mucho esas posibilidades e incluso se había barajado haciendo referencia y dando contestación al planteamiento que hacía el portavoz de Izquierda Unida, que hacía referencia a esto va a suponer gratuito. La petición que hace es totalmente contraria. Dice, pide el establecimiento de un nuevo centro de conocimiento, incluso había barajado la posibilidad que el secretario le había puesto encima de la mesa de cobrar algún tipo de tasa, pero es verdad que este servicio se presta y no tiene mucho sentido que si lo que te tratan es de abrir las nuevas tecnologías para que llegue a cuanto más personas, ya que te va a poner, te va a prestar este servicio, cobráramos ninguna tasa. En cuanto al planteamiento que se hace, bueno, pues hace referencia a esa cesión por parte de la Consejería de Fomento, pero sin duda esto lo que supone para Trujillo no es ni más ni menos mejorar las nuevas tecnologías, va a llegar a todos los ciudadanos del municipio, a empresas, a centros sanitarios, y por lo tanto debemos felicitarnos de la cuestión que se plantea y se debate. Yo creo que no da lugar más al debate, ¿no? El asunto por parte de la petición que lanza el portavoz de Izquierda Unida así es, queda recogida. Por pedir, frente a la virtud de pedir está la gracia de no dar, ¿no? Créanme que nosotros pedimos todo lo que podemos. Otra cosa es que todo tenga respuesta, ¿no? Y más por una cuestión de este tipo que casi todos los ayuntamientos hacen. Sí es cierto que creemos que Trujillo necesita de espacios que fomenten y apuesten por la innovación, y yo espero que en próximas semanas, pues, en un tiempo prudencial, tengamos buenas noticias sobre esa cuestión. Sobre algunos de esos espacios están demandados, a los que ustedes hacen referencia permanentemente, pues son el antiguo mercado de abastos, la piscina climatizada. Se está trabajando por parte de este equipo de gobierno, y aprovecho que ustedes lo han dicho, esto de la nueva tecnología de innovación, para que haya alguna respuesta en materia de el portavoz de Izquierda Unida, para que haya alguna respuesta en esta materia que creemos importante, pero a día de hoy no hay nada, y por lo tanto no puedo decirle mucho más. Se somete a votación la cesión del dominio público al Gobierno de Extremadura para la instalación de un nodo de RTC. Votos a favor, en contra, abstenciones, unanimidad. Sí anuncio al público que los puntos 2 y 3, a falta de una serie de informes técnicos, quedarían pendientes de aprobación para un pleno extraordinario que se celebraría en la última semana del mes de agosto, porque a pesar de estar dictaminados favorablemente por las comisiones, hay una serie de informes técnicos que no se han aportado y que harían que la aprobación de estos puntos no fuera lo más ajustada a la ley posible, y por lo tanto vamos a dejarlo sobre la mesa para hablarlo. Sobre el punto número 10, algún asunto de urgencia. ¿Algún asunto de urgencia, señor portavoz de Izquierda? ¿Algún asunto de urgencia? La portavoz del equipo de gobierno tiene la palabra. Para justificar la urgencia del siguiente punto, el plan de recuperación ambiental de las zonas degradadas originadas como consecuencia del depósito de residuos en zonas no habilitadas. Explicar que esto es como consecuencia de que el pasado 25 de julio hemos recibido escrito de Diputación en el cual se pide la remisión de un certificado o un compromiso municipal en el que se aprueben dos cuestiones fundamentales. Uno, la disponibilidad de los terrenos. Dos, el proyecto que afecta, digamos, a todo lo que es la comarca.
Con ello lo que se pretende no es ni más ni menos que, para que todos nos entiendan, es el sellado de lo que es la escombrera municipal para que queden pues recuperadas dentro de lo que es el entorno natural. La urgencia viene motivada porque nos dan, desde el momento en que se nos ha dado traslado del 25 de julio, nos dan 20 días. Aprovechando que estábamos en el pleno, si no hay inconveniente, esa es la urgencia del asunto. Se somete a votación la urgencia del asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? Habiendo unanimidad, se abre el turno sobre esta cuestión. Señora portavoz del Gobierno. Pues como decía, el pasado 25 de julio la Diputación Provincial de Cáceres nos notificaba que se ponía en marcha ese plan de recuperación de todo lo que tiene que ver con esas zonas ambientales degradadas como consecuencia de lo que son el depósito o el vertido de residuos en zonas no habilitadas. Todo ello dentro de ese programa enmarcado de lo que son fondos FEDER, gestión sostenible de los recursos naturales. El proyecto que se pone en marcha no quiere ni más ni menos que llevar a cabo la recuperación de esos puntos de vertido que están en una situación totalmente irregular y esas escombreras con la desaparición, todo ello para defender el desarrollo medioambiental sostenible, de tal manera que con ello lo que se busca es, como decía, el sellado de esa zona y su recuperación para que quede integrado en el entorno natural. Por eso se propone al Pleno el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento pone de manifiesto que cuenta con la disponibilidad de los terrenos, así como las autorizaciones y concesiones administrativas que son precisas, y pone a disposición de la Diputación de Cáceres los siguientes terrenos. Localizados en el paraje de la dehesa Boyal, en concreto polígono 23, parcela 63B, de propiedad municipal, con el fin de que pueda llevarse a cabo los trámites necesarios para la contratación y ejecución de las obras que constan en el expediente, consistentes en el sellado y acondicionamiento de las escombreras existentes que posibilite la rehabilitación de esas áreas especialmente degradadas, en concreto denominada recuperación ambiental de zonas degradadas, Mancomunidad de Municipios Sierra de San Pedro, Mancomunidad Ribera del Tajo y Comarca de Trujillo. En segundo lugar, el segundo acuerdo es aprobar el proyecto técnico a ejecutar en los terrenos cedidos y la puesta a disposición por parte de este Ayuntamiento para llevar a cabo dicho proyecto, garantizando el Ayuntamiento, por supuesto, la viabilidad urbanística de la actuación reseñada con los correspondientes informes que obran el expediente, y asimismo autorizar al alcalde para cuantas gestiones y trámites sean necesarios. Primer turno de intervenciones, portavoz de Izquierda Unida SIEX, portavoz del Grupo Socialista. No solamente una pequeña duda, y es que lo que vamos a hacer va a ser cerrar la escombrera municipal que tenemos actualmente. Es decir, vamos a hacer las obras necesarias para el cerramiento y que se quede cerrado. Señora, ¿se ha tenido en cuenta dónde se van a hacer los vertidos, el nuevo punto limpio donde van a ir las escombreras, etcétera, etcétera? Lo digo porque no vaya a ser que la gente aproveche estos momentos para verter indiscriminadamente, bueno, pues lo que ha sucedido en otras ocasiones, verter en callejas, verter en los cordeles, etcétera. Entonces yo creo que cuando se realice eso, que la gente, en particular, por ejemplo, el sector de la construcción, que tuviera conocimiento exhaustiva de dónde se puede realizar los vertidos. Es la única duda que tengo. Bueno, yo sí contesto a la cuestión que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida SIEX. Recordar a los ciudadanos que es esto, al portavoz del Partido Socialista, recordar a los ciudadanos de qué estamos hablando. Recordarán que a principio de la legislatura aprobamos la cesión de unos terrenos a la Diputación Provincial de Cáceres para la creación de una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos de residuos sólidos de obras urbanos, de cascotes, etcétera, etcétera, a la planta de tratamiento y transformación de Cáceres. Trujillo contaría con una planta de transferencia donde toda la comarca traería sus residuos y de aquí se trasladarían a la planta, se separarían, se clasificarían y se trasladarían a la planta de tratamiento de Cáceres. Paralela a esa intervención, que evidentemente ya está adjudicada, ya empieza a ver la luz, se procede al sellado y recuperación del entorno donde ahora mismo está la actual escombrera municipal, que es para lo que se está autorizando este acuerdo que se aprueba por urgencia por parte de este pleno. Y sí decirles que la notificación que tenemos es que van a ser casi paralela el inicio de obras de sellado y recuperación de la actual escombrera y el inicio de las obras de la planta de transferencia. No obstante, los
concejales responsables de medio ambiente y obra tienen buscadas ubicaciones alternativas para evitar evidentemente que se produzca ese vertido de residuos en otros lugares que no sean los indicados y legalizados estrictamente para ello. En cualquier momento ellos pueden informarles de cuál es la situación que tienen prevista donde se va a poder verter esos residuos hasta tanto cuanto tanto la planta de transferencia como el sellado de las escombreras se produzca en su totalidad. ¿Votos a favor de este acuerdo presentado por urgencia? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Por no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Sobre el orden del día, ¿alguien del público? Pues se levanta la sesión.